Continuando con este diplomado de salud pública con mención en atención primaria y salud familiar, el día de hoy toca las prácticas. A ver, ¿qué práctica tenemos hoy día? Yo también soy docente. ¿Qué práctica han leído? ¿Qué práctica? Era sobre SPS, ¿no? La estamos cambiando por Stata, que era un paquete estadístico mucho más manejable, ¿no? El doctor Daniel Rojas es médico, es especialista en estos temas de informático y en estadística. O sea que la juventud ahora maneja más que nosotros la parte de informática. Entonces, este diplomado lo que quiere es que puedan ustedes capacitarse en este tipo de sistemas para que puedan hacer sus trabajos, parte del diplomado. Recuerden que la tercera semana de cada mes, los jueves, es la clase presencial. Y es bueno que estén en la clase presencial porque ustedes pueden hacer las preguntas respectivas, se graba y eso se sube al aula virtual para que sus colegas o los que estén inscritos puedan escuchar adecuadamente esto. Bueno, este diplomado se hizo con el fin de poder reforzar el primer nivel de atención y así como otras partes del sistema sanitario de salud, que es importante. La actividad preventiva no solamente es en el primer nivel de atención, la prevención es transversal, cubre los 3 niveles de salud, los 3 niveles de atención. Entonces, queremos dar la bienvenida al doctor Daniel por su presencia y puntualidad, porque estuvo a las 6 de la tarde, se citó de 6 a 9 y él ha estado 6 en punto acá esperándome para poder comenzar. Daniel, te dejo el micro y gracias por su presencia y continuamos. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Rojas, como ya se ha mencionado. El día de hoy vamos a hablar acerca de manejo de base de datos con Stata. Entonces, ¿alguno de ustedes anteriormente ha manejado ya este programa? ¿Ninguno? ¿Alguno de ustedes ha manejado SPSS? Sí, uno. ¿Excel? También. Excel sí tiene más familiaridad con eso. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido un proyecto de investigación o ha desarrollado alguna investigación ya? ¿Tiene experiencia en investigación? Entonces, estamos bien. Entonces, en el sentido de que el paquete de Stata nos ayuda para manejar datos, sobre todo para investigaciones cuantitativas, evidentemente, y vamos a ver cuáles son las utilidades. Las ventajas de Stata están en que es un programa bastante versátil, es un programa que ocupa muy poco espacio en la máquina, y también otra ventaja que es bastante rápido, nos ayuda bastante en lo que es análisis de datos y también tiene muy buenos gráficos. Entonces, eso lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, el programa para el día de hoy es, iniciando con Stata, lo que es manejo de datos, también lo que es análisis descriptivo y también análisis diferencial. Va a ser una clase introductoria, lo que vamos a ver los principales comandos para tener una idea general de cuáles son las potencialidades de este programa para la práctica cuando ustedes lo desarrollen o para sus futuras investigaciones. Entonces, respecto a Stata, algunas consideraciones. Hay que tener en cuenta que Stata reconoce mayúsculas y minúsculas, eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque ustedes de repente vayan a poner en su base de datos nombres en mayúscula o nombres de variables en mayúscula y al momento de hacer su análisis no les va a reconocer. Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Pero ojo, o sea, una sugerencia muy importante es que cuando ustedes hagan su base de datos o cuando hagan su análisis de base de datos, trabajen mejor con todo en minúsculas. Es lo más recomendable, o sea, para que no tengan más problemas luego. También Stata reconoce espacios, entonces cuando ustedes tengan un nombre de una variable o un nombre de una carpeta, también de preferencia no pongan espacios, sino de repente un guión abajo, que les puede ayudar bastante también en ello. Lo mismo, Stata reconoce la acentuación, entonces cuando ustedes manejen su base de datos, también de preferencia no pongan tildes porque de repente en un momento vayan a tener un problema. Por ejemplo, yo había hecho mi tesis con la base de datos de ENAO, y algunos variables del ENAO tenían año, por ejemplo, y tenían la ñ, y a veces el Stata no reconoce esa ñ. Entonces, de preferencia poner nombres de variables que sean más acordes, que pueda el programa manejarlos. Y también, cuando ustedes quieran hacer comentarios, porque es una ventaja también del Stata, es que el Stata puedes poner comentarios. Y eso es difícil que lo hagas con el SPSS. O sea, en el SPSS tienes que dar clic a cada momento, pero en el Stata es un programa que ustedes pueden usar comandos, solamente tecleando nada más, y también pueden hacer comentarios. De repente tienen algún problema o una pregunta de investigación adicional cuando hagan su análisis, y ustedes ponen un asterisco y comienzan a escribir. O sea, es una buena forma para poder tener actualizaciones en ideas o comentarios.
Entonces, ¿cómo iniciamos con Stata? Respecto al uso de la base de datos, hay que localizarse primero en una carpeta. Una sugerencia, cuando ustedes estén trabajando en Stata, o en general, cuando ustedes estén trabajando con sus investigaciones, la idea es que creen carpetas. Una carpeta, por ejemplo, para sus archivos de documentos en general, de repente comité de ética, etc. Otra carpeta para lo que son sus bases de datos y otra carpeta que les puede utilizar para el análisis de la base de datos. Eso es una sugerencia muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a tener un programa, por ejemplo en el Stata, y vayan a hacer el análisis solamente por hacer, no les va a registrar nada. Y eso van a quedar solamente números en el aire y no van a tener un registro de sus operaciones. Entonces, creen una carpeta porque eso les va a ayudar a tener un registro de todo lo que van a hacer. Entonces, eso lo voy a comentar en un instante. Por ejemplo, acá tenemos el comando cd. O sea, por ejemplo, ustedes están en el menú escritorio y van a lo que es el disco D. Sí, me dejo entender cuando hablamos de disco D. Entonces, en el disco D pueden crear una carpeta y en esa carpeta puede, por ejemplo, en este caso, clase Stata. Entonces, la carpeta que yo he puesto está en disco D y creo una subcarpeta de 2017 y clase Stata. Entonces, el comando para poder, localizarse dentro de una carpeta de trabajo es el comando cd y luego de ello ponen el nombre de la carpeta, la dirección de la carpeta donde ustedes están localizados. Entonces, eso les va a ayudar. Ahora, de repente, por motivos X, de repente ustedes pueden tener un espacio, cosa como le dije, no les sugiero, pero en caso puede ocurrir. Entonces, hay dos formas. Uno, si es que no tienen espacio, lo pueden poner todo de frente, pero si ahí tienen algún espacio o algo, de preferencia también pueden usar las comillas. Cuando ustedes usan comillas, les puede ayudar bastante para que no puedan perderse en la localización de la carpeta. Ahora, aquí hay otro punto importante y muy interesante del Stata. El Stata tiene los archivos log. ¿Qué es un archivo log? Es un archivo de registro de actividades. Por ejemplo, ustedes comienzan a trabajar con el Stata y comienzan a localizar la carpeta y luego comienzan a hacer un análisis descriptivo. El archivo log les sirve para registrar los comandos que ustedes están utilizando y también para registrar los resultados que ustedes están obteniendo. Entonces, digamos que ustedes comienzan a hacer un análisis de datos y comienzan a usar todos los comandos que ustedes consideran más importantes para su investigación y salen todos los resultados. Y luego, cuando cierran este archivo log, se queda almacenado en su carpeta y luego, cuando ustedes deseen, pueden volver a la carpeta log y solamente recoger los datos nada más. O sea, ya no tienen que estar otra vez analizando todo. Entonces, una ventaja muy interesante de lo que es el Stata, porque tiene un registro de todo lo que ustedes hacen. Entonces, eso es muy útil. Entonces, ¿cómo abrir un archivo log con este comando? O sea, cuando está viendo comandos están en azul, por si acaso. Entonces, utilizan este comando que está acá y un nombre que ustedes consideran más apropiado y luego .log. Y un punto importante es que cuando ustedes quieren cerrar la sesión es un log close. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir viendo y también en su clase práctica lo van a ver con más detenimiento. Otra ventaja también está en el archivo do. El archivo log, como les comenté, es un archivo de registro. Ahí están tanto los comandos como los resultados. La diferencia con el do está en que el archivo do sirve para tener los comandos. O sea, ustedes pueden poner toda la lista de comandos que ustedes consideren más importantes, que a ustedes les puede ser útil para su investigación, y también comentarios que ustedes lo consideran apropiado. Y luego de ello solamente le hacen ejecutar y todo el análisis le da corrido, o sea, de un solo golpe. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no van a estar perdiendo el tiempo o tomando más tiempo en estar poniendo comando por comando y dando enter, enter, enter. Sino que la ventaja con el do es que ustedes, cuando ya tengan más experiencia con lo que es manejo de comandos, van a poder, de un solo lista de comandos, van a poder tener todo su análisis exploratorio, incluso inferencial. Y eso es una ventaja muy importante porque les ahorra tiempo y también les ayuda a tener claro cómo es el lenguaje del Stata. Y eso es muy importante porque si ustedes se van a dedicar a lo que es investigación o de repente quieren avanzar a la parte de análisis de datos, van a darse cuenta que ahora estamos hablando ya de lenguajes de programación. De hecho, o sea, Stata, cuando hablamos ya de archivos do y cuando hablamos de comandos, son de cierta forma una forma de lenguaje de programación. Y hay otros programas estadísticos que ya utilizan el lenguaje de programación, por ejemplo, el R, ¿no? Entonces, para abrir un archivo do es doedit. ¿Y qué es lo que les sale? Entonces, lo que les va a salir es esta ventana que ustedes ven acá y van a poder ahí iniciar su análisis de datos. Por ejemplo, esta ventana lo he abierto y, como les comenté, con el asterisco ustedes inician comentarios. Entonces, por ejemplo, el título que le he puesto para este archivo do es clase de Stata del 16 de junio y luego mi nombre, como soy autor, y luego objetivo, cuál es el objetivo del estudio, o en este caso, cuál es el objetivo de la clase, es analizar una base de datos con Stata. La fecha de creación y la fecha de actualización. ¿Por qué es importante esto?
Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis, yo había avanzado solamente colocando los comandos y luego me percaté que a medida que pasaban los días había encontrado algún comando importante para mi análisis de datos o de repente había encontrado un punto importante que añadir a mi análisis de datos. Entonces, se actualiza, pero no coloco una fecha de actualización, entonces eso puede generar confusión. Entonces, una muy importante ventaja es que pongan este acápite donde está lo que es el objetivo de su estudio o de su investigación, lo que es la fecha de inicio, la fecha de actualización y también quién es el autor. Les va a ayudar bastante, es una sugerencia muy, muy importante. Y luego inician con lo que son los comandos respectivos a su estudio. Ahora, Stata trabaja con diferentes bases de datos. Ahora vamos a ver una, por ejemplo. Trabaja sobre todo con la base de datos de Excel, pero también trabaja con su base de datos propio que está en formato .dta. Por ejemplo, acá, ustedes como están familiarizados con Excel, aquí están viendo una base de datos de Excel con datos ficticios. Estos son datos ficticios. Entonces, estamos aquí viendo un estudio en la cual estamos evaluando lo que es, por ejemplo, tiempo de espera y satisfacción de un grupo de pacientes en un hospital, en un centro de salud. Entonces aquí está el ID, siempre es importante que tengan su ID en sus investigaciones, o sea, la identificación o el número de participantes, la edad, el sexo, el tiempo de espera, el tipo de consultorio al cual acudió y también el nivel de satisfacción. Es una escala también ficticia con datos ficticios. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver que en esta base de datos ficticia ya está todo codificado. Ustedes también tienen que ver ello cuando estén en sus investigaciones. Ya han visto también lo que es parte de codificación de datos y todo ello. Entonces, vamos a ver qué hay con esto. Entonces, cuando estamos trabajando con Excel, se importan datos. La cuestión acá es que se importen datos a través de el Stata con un formato Excel. Y luego lo que les va a salir es una ventana parecida a esta. Y luego este es el comando para poder importar datos. Con este comando que ustedes ven acá, import Excel más lo que viene a ser todo lo que es la dirección, hasta acá la dirección de su carpeta, y luego aquí ponen el nombre del archivo. Por ejemplo, en el caso de esta base de datos, sería base ejemplo.xls, ¿no? Bien, entonces hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, lo importante está en que esta parte es una parte para poder iniciar lo que es el uso de base de datos, para tener las generalidades acerca del Stata. Ahora vamos a empezar con lo que es manejo de datos. Lo importante y lo interesante de Stata es que nos ayuda también a etiquetar variables o nos ayuda a manejar también variables. A partir de una variable que ya creamos ahí, podemos crear nuevas variables, podemos cambiar variables, podemos recategorizar variables y eso es una ventaja muy importante porque tenemos que ya no tendremos que crear en Excel una nueva variable y comenzar a ver intervalos o rangos, no. O sea, a través del Stata uno puede crear nuevas variables. Eso es una ventaja muy interesante. Entonces, por ejemplo, para empezar, podemos cambiar el nombre de una variable. Si, por ejemplo, hay un nombre de variable que es var1 nada más, un nombre que no significa nada, y nosotros queremos colocarle un nombre que pueda significar algo para nuestro estudio, podemos cambiarle de nombre. El comando está aquí. Por ejemplo, recuerden que en la base de datos que teníamos, el nombre era consult, pero nosotros queremos cambiarlo a consultorio. Entonces, aquí se le puede cambiar. Al principio está el nombre antiguo y luego se coloca el nombre nuevo. Y así se le va a cambiar el nombre de variable. Aquí también una forma de generar nuevas variables, eso lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, aquí ustedes ven la base de datos que ya está en formato de Stata. Y por ejemplo acá estoy creando una nueva variable. Aquí ustedes pueden ver lo que es el tiempo de espera. El tiempo de espera estaba en minutos. Y yo quiero convertir el tiempo de espera de minutos a horas, a ver qué me sale. Entonces, aquí se genera, y también es una forma de ya ir aprendiendo lo que es lenguaje de programación, y eso les puede ayudar mucho. Generar una variable llamada tiempo de espera h de horas, que sea igual al tiempo de espera que estaba en minutos entre 60, que son 60 minutos. Entonces, aquí les sale esta nueva variable, se ha creado una nueva variable, y justamente ustedes pueden ver el tiempo de espera que está en horas. Y esa es una variable que les puede servir para sus investigaciones. Ahora, hay otro punto más, para colocar etiquetas a las variables. Porque una cosa es que sea un nombre de variable y otra cosa es que, ¿qué significa esta variable? Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos tiempo de espera, o sea, T es que si ustedes le entregan ese nombre a otra persona, de repente, ¿qué me va a significar eso?
Entonces, ese es un problema. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos el siguiente comando, label variable, el nombre de la variable que estábamos utilizando y una etiqueta. En este caso, tiempo de espera, y lo va a salir así. Entonces, eso nos va a ayudar para poder entender mejor la base de datos que estamos trabajando. O sea, la idea es que también, cuando ustedes hagan su trabajo con base de datos, no se queden solamente con los nombres de variables, también pongan la etiqueta. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar tarde o temprano, es muy importante. Pero también hay otro punto importante, que es la asignación de categorías a las variables. Cuando tenemos una variable categórica o una variable cualitativa, por ejemplo, podemos tener ceros y unos, unos y dos, o de repente ordinales, pero esos tienen un nombre, o sea, no solamente un 0 y 1, tienen que tener asignada una etiqueta. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. A ver, ya. Acá, por ejemplo, el comando es el que ven ustedes en azul. Y aquí está la variable con el valor 1, por ejemplo, y le van a poner nombre 1 y 2, nombre 2. Eso, por ejemplo, podemos ver con lo que es sexo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la idea sería, label define sexo 1 masculino, 2 femenino, y les va a salir. Entonces luego le colocan el siguiente comando, label values, y luego le ponen el nombre de la variable de sexo, otra vez espacio sexo, y les va a salir para la etiqueta 1 masculino y para la etiqueta 2 femenino. Y también está la opción de recodificación de variables. Para la recodificación de variables, ¿qué me va a ser útil esta función? Por ejemplo, ustedes tienen edad y lo quieren recategorizar, o sea, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de repente quieren saber cuáles son las proporciones. Para eso me sirve, por ejemplo, la recategorización de variables. Por ejemplo, se desea crear una variable categórica para evaluar a las personas que esperan más de 30 minutos. O sea, tenemos en la variable tiempo de espera, entonces quiero saber quiénes son las personas que esperan más de 30 minutos. Entonces, el comando es el que ustedes ven acá. El que está en azul, recode, tiempo de espera, y luego abren unos paréntesis y ponen los rangos. Del mínimo a 29 minutos igual 1, y le ponen la etiqueta 30 minutos. Luego de 30 al valor máximo, que sea igual a 2, y le ponen su etiqueta 30 minutos. O mayor a 30 minutos. Y aquí ponen generar tiempo de espera 2. Y sale lo siguiente. Tiempo de espera 2 es la recodificación del tiempo de espera. Y ya empezamos con un poco de análisis. Y aquí vamos a ver que es tabular, o sea, generar una tabla con el tiempo de espera 2. Y sale acá que el 72% esperan más de 30 minutos en ese hospital. Es una utilidad. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la fase de exploración de datos. Para empezar con el análisis descriptivo, es el análisis exploratorio de datos, los que nos va a ayudar a ver cómo está nuestra base de datos, qué es lo que tenemos en la base de datos, si tenemos algún dato que sea mal consignado, si hay algún dato anómalo, o cuáles son los datos más importantes de nuestro estudio. Entonces, para eso sirve el análisis descriptivo. Para variables cuantitativas, vamos a ver lo que es la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Y el comando para ver todo esto es sum, nada más. Ustedes escriben sum más la variable cuantitativa y ustedes van a ver las características. En este caso van a ver que hay 100 observaciones, aquí son 100 observaciones, ¿se acuerdan de la base de datos que tenía? Tenía 100 observaciones, o sea, habían 100 pacientes, cuya media, o sea, para la edad de la media de la edad es 46 con una desviación estándar de 15, con un valor mínimo, o sea, el paciente tenía un mínimo de 21 años y el paciente mayor tenía 65 años. Y ustedes pueden generar también gráficos, y eso es la ventaja de Stata. O sea, cuando ustedes generan gráficos en Stata, está justamente este comando que ustedes ven acá. Crear un gráfico de cajas con la edad, y aquí les sale. Entonces, acá ustedes pueden ver también la distribución de la caja y también ver si es que, o sea, si ustedes pueden tener una idea si es que siguen una distribución normal, cuál es la distribución de las variables, o mejor dicho, de los datos que están aquí en esta variable. Entonces, esa es la utilidad para, por ejemplo, usar un gráfico de cajas. Y cuando hablamos de análisis descriptivo para variables cualitativas, vamos a ver lo que es frecuencia absoluta y frecuencias relativas. ¿Y cuál es el comando? Tab. Así de simple, tab. Y les va a ayudar para ver cuál es la frecuencia absoluta y relativa. Frecuencia absoluta, aquí vamos a ver que tenemos 52 pacientes de sexo masculino, que representa el 52%. Entonces, esa es una primera aproximación. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda?
¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan dudas de repente? ¿No? ¿Está bien? Doctor, empezamos de repente el descanso en estos momentos y ¿todavía no? Ah, ya, está esperando todavía, perfecto. Entonces, para el análisis bivariado, a ver, ¿qué recuerdan del análisis bivariado? ¿Mm? ¿Qué recuerdan? A ver. ¿Alguna idea general? ¿Alguna idea suelta? Ya, muy bien. ¿Qué más? O sea, ¿qué implica un análisis bivariado? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que yo veo con un análisis bivariado? ¿O qué pretendo, qué busco con un análisis bivariado? ¿Mm? Buscar asociaciones, muy bien. Ya, esa es una. ¿Qué más? ¿Perdón? Clasificar podría ser una opción, Ahora, lo que es asociación de variables es muy importante, pero hay una utilidad más. ¿Cuál sería? ¿Alguna idea por ahí? Bien. Por ejemplo, tenemos el caso de pacientes que esperan, o sea, que quisiera ver, por ejemplo, si es que existe o no diferencias en el tiempo de espera según tipo de consultorio. O sea, por ejemplo, los que son de neurología esperarán más que los que son de cardiología. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? ¿Cuál es el ejercicio? Eso no es asociación. Eso no es una asociación. ¿Qué sería? Una comparación. Es una comparación. Entonces, el análisis bivariado tiene dos utilidades muy importantes. ¿Cuál es? Lo que es ver si existe asociación o también comparar justamente valores entre variables o entre grupos de una variable. Con esa idea tenemos que ver que hay análisis bivariados para distintos tipos de variables. Habíamos mencionado que tenemos variables cuantitativas y también variables cualitativas. Muy bien. Ahora, si es que estamos hablando de variables cuantitativas, un ejemplo de variables cuantitativas que están aquí en esta base de datos, por ejemplo, ¿cuál sería? Aquí, ya está. ¿Cuál sería un ejemplo de variable cuantitativa? Tiempo de espera, muy bien, ¿qué más? Edad, perfecto, excelente. Ahora, un ejemplo de variable cualitativa, sexo. Y tipo de consultorio también, así es, así es. Entonces, ahora, si es que yo quisiera, por ejemplo, comparar los tiempos de espera según sexo, hay solamente dos sexos, masculino y femenino. Entonces, ¿qué prueba podría utilizar? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la prueba que se utiliza para comparar medias de variables cuantitativas? T-de-Student, ¿no? Siempre y cuando siga una distribución normal, ¿verdad? Muy bien, ya, es una T-de-Student. Ahora, ustedes pueden ver acá en consultorio que hay consultorio 1, consultorio 2 y consultorio 3. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, comparar el tiempo de espera de acuerdo con el tipo de consultorio, ya son 3. ¿Cuál sería la prueba estadística que me podría ser útil? Análisis de varianza, perfecto. Es un análisis de varianza, una ANOVA. ¿Sí recuerdan? ¿Por lo menos recuerdan el ANOVA? ¿Ustedes recuerdan el nombre de ANOVA? ¿Sí? ¿Algunos? Bien. Entonces, el ANOVA nos sirve para poder, o sea, análisis de varianza nos sirve para poder comparar medias de más de dos grupos. Ahora, eso es asumiendo que sigue una distribución normal. Eso ya lo van a ver en la parte estadística teórica. Cuando vean la parte estadística teórica ya van a ver lo que es distribución normal, van a ver con más detenimiento lo que es la prueba de Student, la prueba de ANOVA, las regresiones, etc. Entonces aquí la idea es que ustedes vean la parte práctica o la parte aplicativa, con cuáles son los comandos que pueden ustedes utilizar. De hecho, ustedes se van a quedar con esta presentación, así que eso lo pueden ya ir reproduciendo. Y bien, entonces ya tenemos un poco más claro. Las funciones o las funciones que vamos a utilizar van a ser análisis variado y eso nos sirve para comparar o para ver asociaciones. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ah, ya, y por cierto, y en caso de que fuese una asociación entre variables cualitativas, ¿cuál sería la prueba? Chi cuadrado, ¿no? Chi cuadrado. Ahora, pero también recuerden otra cosa. El chi cuadrado, si bien es cierto, su utilidad es para ver asociaciones entre variables cualitativas, pero también nos sirve para ver comparación de proporciones. Ojo con eso, también es útil para ello.
Entonces, vamos a ver qué hay. Ya. Primero, vamos a ver brevemente lo que es distribución normal. Eso lo van a explicar con más detenimiento cuando estén en clase de estadística, pero aquí, como tenemos que ver lo que es análisis de datos, vamos a aproximarnos a la distribución normal y hay que ver algunos puntos. Por ejemplo, para evaluar una distribución normal vamos a tener que utilizar o vamos a tomar como referencias la media más la desviación estándar, la simetría, la kurtosis y como métodos gráficos para ver si es que existe o no una distribución normal, vamos a ver el histograma y también un gráfico de cajas. Por ejemplo, tenemos acá una forma de evaluar datos de una variable cuantitativa y vamos a utilizar este comando de acá, tabstat, para el tiempo de espera y miren, se coloca aquí una coma, después de una coma van las opciones que yo deseo de este comando. Y stat viene a ser qué estadísticas yo quiero, o sea, qué estadísticas yo quiero de esta variable. En este caso está la media, la desviación estándar, la asimetría y la kurtosis. Y luego le pongo un formato, o sea, yo quiero, o sea, cuando digo format, quiere decir que yo quiero que mis valores de resultados tengan 2 decimales. Que esté en formato de punto y que sean 2 decimales. Porque también pueden aquí colocar coma, 3 decimales, entre otras cosas. Y me sale lo siguiente. O sea, me sale que tengo una media de 35 con una desviación estándar de 7, una simetría y una kurtosis. Entonces, eso nos puede dar una aproximación a veces que sí sigue o no una distribución normal. Pero vamos a ver qué ocurre acá. Creamos o generamos este comando, histogram, y el tiempo de espera. Así como ustedes lo ven, ¿pareciera que pueda seguir una distribución normal? ¿Pareciera o no pareciera? Recuerden que son dos ficticios, así que puede ser como no puede ser. No parece, ¿verdad? No parece. ¿Le parece? Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, hay en sí 2 curvas acá, o sea, hay 2 picos. Entonces, eso no nos ayuda mucho para ver si existe una distribución normal acá. Pero una forma ya matemática, una forma estadística para ver si existe o no una distribución normal es con un test llamado Shapiro-Wilk. Entonces, el comando es swilk, tan sencillo como eso. O sea, ustedes escriben swilk más la variable que ustedes están interesados, que es tiempo de espera, y les va a salir lo siguiente, este cuadro que ustedes ven acá. Ahora, lo que ustedes tienen que ver acá justamente es el p-valor. En este caso, ustedes ven que el p-valor es menos de 0,05. ¿Ustedes están familiarizados con este término menor que 0,05? O sea, justamente es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o sea, erróneamente. Ya, entonces, en este caso, o sea, para términos prácticos, en este caso, cuando ustedes ven que para un test de Shapiro-Wilk les sale el p-valor menor de 0,05, en este caso, la distribución no es normal. Ojo con eso. Ya, en este caso, ojo con ello, para un test de Shapiro-Wilk, para ver si existe una distribución normal con un p-valor menor de 0,05, quiere decir que esta distribución no es normal. ¿Entendido? Esa parte lo van a revisar ya más con más detenimiento, pero ya van teniendo en cuenta ese dato. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta lo que es distribución normal, hagamos una aproximación a distribución normal, vamos a ver lo que son las comparaciones de proporciones a través del test de chi cuadrado. Entonces, como les comentaba, como ya habíamos conversado en unos minutos, nos es útil para ver relaciones entre variables categóricas, o sea, cualitativas, y también para comparar proporciones entre grupos. Entonces, vamos a crear tablas de doble entrada. ¿Y yo qué quiero saber? Por ejemplo, yo quiero saber si es que hay una relación entre el sexo del paciente y si es que tiene o no un mayor tiempo de espera. Por ejemplo, recordemos que en muchos consultorios hay muchas gestantes que están esperando y de repente pueden en su encuesta decir, bueno, sí, yo aquí esperaba más de 30 minutos. Entonces, ¿habrá algún problema respecto al género, al sexo y el tiempo de espera? Vamos a ver. Entonces, ustedes creen una tabla de doble entrada y una formación de tabla de doble entrada aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Así de simple, escriben el comando, en este caso es tab, y luego ponen la variable de su interés, variable 1, espacio, variable 2. Y nada más, y tienen aquí su tabla de doble entrada. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo siguiente.
En este lado de acá está el sexo masculino y femenino. Y luego, ¿se acuerdan que había generado una nueva variable acá en diapositivas anteriores? Ya, para eso me es útil. Aquí recategoricé una variable y ahora tengo quiénes son los que esperan más de 30 minutos y quiénes esperan menos de 30 minutos. Y aquí está la tabla. Ahora, hay más cosas que se pueden ver acá. Aquí, por ejemplo, tengo la tabla de doble entrada que ya había creado y coloco lo siguiente. Una coma, que es para iniciar opciones, y lo que yo quiero es saber si quiero saber el chi cuadrado. ¿Y acá qué me sale? 0,6. ¿Qué me quiere decir eso? En resumen, ¿es significativo o no es significativo? 0,6. ¿No es significativo? ¿Sí es significativo? No es significativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para ver si es que existe significancia estadística es menor de 0,05. ¿Ya? Menor de 0,05 nos da idea de que es una prueba significativa o unos resultados significativos. En este caso, para traducir esos números, la idea es que no existe una asociación significativa entre lo que es el sexo del paciente y el tiempo de espera, que es mayor de 30 minutos. Ojo, recordemos que estamos hablando de variables categóricas acá. Entonces, eso es en resumen lo que quiere decir estos datos. Lo importante en estadística, y eso es un punto importante, no es completamente tener el número. Ojo con eso. O sea, la parte informática, la parte de números es muy importante, es fundamental, nos ayuda bastante en lo que es la investigación cuantitativa. Sin embargo, lo que es más útil, y eso les comento desde ahora, no es solamente el hallazgo del número, sino la interpretación que uno hace del número. Lo importante es eso. O sea, ustedes cuando vean sus investigaciones o cuando vean sus datos respecto a las atenciones que ustedes realizan, porque ustedes, como ese es un diplomado de salud pública y atención primaria, ustedes van a ver pacientes, ustedes van a ver la realidad de los centros de salud donde ustedes trabajan, entonces, no solamente con fines de investigación, sino también para ver qué es lo que sucede dentro de sus establecimientos o los centros donde ustedes van a trabajar. Entonces, la idea es que ustedes vean qué es lo que se esconde o cuál es la realidad que está detrás de ese número. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, muy bien, no es significativo, entonces no pasa nada. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué no es significativo? O sea, ahí ustedes tienen que ver todo un asunto de revisión bibliográfica, o de repente encuestar a otras personas, o entrevistar a otras personas. En fin, ver más cosas que estén más allá de lo evidente. Entonces, aquí la idea está en que no es significativo. Ahora, el Stata también tiene otras opciones que son muy interesantes para ver qué ocurre acá. Por ejemplo, habíamos creado una tabla de doble entrada al principio, aquí está, pero solamente tenemos referencias absolutas, números, que si bien es cierto son importantes, pero de repente con porcentajes podremos tenerlo algo más claro. Y para eso nos sirven los siguientes comandos. Cuando escribo col es porque quiero ver porcentajes por columnas. Fíjense, cuando tengo col acá, los porcentajes que comienzan a salir acá suman 100 hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? De todos los pacientes que esperan, por ejemplo acá, más de 30 minutos, el 50% o el 50,68% son de sexo masculino. Fíjense esa interpretación, es una parte muy importante porque les va a servir después. Lo repito. Aquí suman 100. Cuando pongo col por columna, o sea, el porcentaje total es por columna, entonces la interpretación es, de todos los pacientes que esperan más de 30 minutos, el 50,68% son de sexo masculino. ¿Está claro? Esa parte ténganlo en cuenta porque les va a servir después. Y ahí el chi cuadrado no varía, por si acaso. Aquí no varía el chi cuadrado, es lo mismo y no es significativo acá. Ahora, cuando coloco row es porque hablo de filas. Ojo con eso. Anteriormente estaba hablando de columnas, y columnas es todo lo que está en vertical. Y cuando hablo de filas es row, y es todo lo que está en horizontal. ¿Ya? Les va a ayudar mucho, porque cuando ustedes hagan sus tablas para sus publicaciones, van a tener que discriminar si van a trabajar con filas o columnas. Entonces también vayamos pensando también en publicaciones. Entonces, ahí, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación en este caso? Exactamente, exactamente. Entonces,
Lo que quiere decir esta tabla, o lo que nos quiere decir esta información es, por ejemplo, de todos los varones, o del 100% de las personas de sexo masculino, por ejemplo acá, el 71% espera más de 30 minutos. Ya está. Ahora, pero también nos sirve para ver otras cosas, y eso es justamente la riqueza del análisis estadístico. Por ejemplo acá, ustedes observan que hay un 100% para el grupo de femeninos y un 100% para el grupo de masculinos. Ahora, ven que acá en lo que respecta a tiempo de espera mayor de 30 minutos, ustedes ven que aquí hay un 75% y aquí hay un 71%. Entonces, a primera vista, y sin tener en cuenta el p-valor, ustedes ya podrían decir, bueno, aquí, ¿qué sucede? Que parece que hay una mayor proporción de personas de sexo femenino que esperan más tiempo, o sea, en proporciones. ¿Ven? O sea, eso es una parte muy importante, esa es la parte justamente que tienen que fijarse. Aquí pueden decir, bueno, aquí yo veo esa tabla y observo que el 75% son de sexo femenino, o sea, lo que esperan más de 30% son de sexo femenino, y el 71% son de sexo masculino. Y parece que la proporción de personas que esperan más de 30 minutos en el sexo femenino son mayores que en el sexo masculino. Esa es una primera interpretación. Sin embargo, cuando yo ya aplico la prueba chi cuadrado, veo que eso no es significativo, por lo tanto, bueno, o sea, se ve en los números se ve que sí, pero cuando ya probamos con una técnica estadística, bueno, no resulta así. Entonces, hay que ver eso. Por cierto, también hay otras interpretaciones, por ejemplo, ver qué tipo de muestra utilizado y todo ello, pero eso ya lo van a ver en su área de investigación. Pero por sí, tengan en cuenta también que lo que ustedes ven en estos números no es completamente categórico. Ojo con eso, porque también tenemos que ver técnicas de muestreo, qué otras técnicas se han utilizado, cómo fue la medición de variables, entre otros aspectos. Pero desde ya, ustedes ven cómo son las tablas. Entonces, repasando, tenemos chi cuadrado y vemos justamente tablas de doble entrada, ustedes lo ven ahí, tab y variable 1, variable 2, y nos sale solamente las frecuencias absolutas, que nos pueden dar una primera idea de qué sucede por acá. Y luego, para poder crear, o mejor, para tener en cuenta ya la prueba estadística chi cuadrado, sencillamente se coloca archivos, nada más. Y nos tenemos que fijar en el p-valor. Esa es la parte importante de la parte aplicada. O sea, cuando ustedes ya tengan su base de datos, ustedes tienen que ver eso. Y cuando queremos ver por columnas, vamos a colocar col, y la interpretación es como les comenté, justamente por columnas en forma vertical. O sea, del 100% de personas que esperan más de 30 minutos, el 50%, 50,68 son de sexo masculino. Esa es la parte que ustedes tienen que tener clara por ahí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de interpretación por filas, vamos a ver lo siguiente, ¿no? O sea, row, o sea, el comando es row para poder ver justamente por filas. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos revisado? Comandos, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Hasta el momento, ¿qué es lo que les ha llamado más la atención? ¿O cuál es el punto que de repente quisieran ahondar? ¿Hay algo que les ha llamado la atención y quisieran ahondar en estos momentos? ¿No? Muy bien. Ah, hay muchas más opciones, hay muchísimas más opciones. Voy a poner un gráfico, un par de gráficos más allí, pero también es una de las ventajas de o sea, tiene para crear gráfico de barras, histogramas, exactamente, gráfico de dispersión, y esa es una gran ventaja del Stata. Entonces, es un punto muy importante, o sea, es una de las ventajas del Stata respecto a otros programas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, o sea, se pueden crear más gráficos, eso es muy importante. Y también otra cosa, o sea, el aprendizaje de Stata es muy interesante, ¿por qué? Porque hay muchos manuales en internet y y en ese aspecto es bastante intuitivo, o sea, hay páginas que se dedican solamente a ver comandos de gráficos, por ejemplo. Entonces es una parte muy importante. Hay páginas solamente para ver cómo se hace un chi cuadrado. O sea, hay páginas y hay páginas y páginas para ver cada prueba. Entonces, esa es la ventaja. O sea, un punto importante respecto de esto es que con estos programas estadísticos también uno ya puede entrar en lo que es el mundo de análisis estadístico. O sea, hay que tener en cuenta que
el manejar un programa estadístico no nos hace estadísticos. Eso es un punto importante. O sea, ojo con eso. O sea, manejar un programa estadístico no nos hace estadísticos. Pero con un programa estadístico ya podemos iniciarnos en lo que es análisis de datos. Y eso es un punto importante porque poco a poco podemos seguir explorando. Y eso nos va a ayudar para poder de repente entender mejor esto y de repente nos gana la curiosidad y podemos entrar en el área de análisis de datos o epidemiología u otra cosa. Desde este momento ya estamos viendo lo que es salud pública, entonces ya ustedes están familiarizados con lo que son investigaciones, con lo que son reportes de datos, porque tengo entendido que ustedes van a ver o tienen que ver lo que son reportes de la ENDES, reportes del ENAO, reportes de su salud. Entonces, ustedes se preguntarán cómo han llegado con estos datos. Entonces, ustedes aquí ya están viendo cómo nos estamos aproximando a estos datos. Esa es la ventaja de los programas estadísticos y eso es justamente lo que vamos a ver y estamos viendo en estos momentos. Entonces, continuando, vamos a ver la comparación de dos grupos. Entonces, comparación de medias de dos grupos. Entonces, eso lo hemos conversado hace unos momentos. ¿Qué prueba se utilizaba? T-Student. Pero ojo, ¿no? Eso siempre y cuando siga una distribución normal. Pero también hay un punto importante, y ese es justamente el teorema de límite central. ¿Alguien recuerda el teorema de límite central? ¿Han escuchado el término? Teorema de límite central. Bien, o sea, en líneas generales, en líneas muy generales, el teorema de límite central nos quiere decir que cuando tenemos muestras grandes, en muestras grandes y repetidas, podemos aproximarnos a una distribución normal. Entonces, si tenemos valores de muestra mayores de 30 valores, por ejemplo, de 30 observaciones, podemos aplicar una prueba de T-Student, a pesar de que no sea una distribución normal. Entonces, eso nos puede ayudar. En este caso, el estudio que tenemos acá con la base de datos ficticia, tiene 100 observaciones, entonces podemos aplicar T-Student. Ahora, pero antes de eso tenemos que explorar nuestros datos. Queremos saber qué es lo que ocurre con nuestros datos. Entonces vamos a ver qué ocurre. Lo mismo, el comando es tabstat con la variable que me interesa, que es tiempo de espera, by, o sea, es por sexo, con los estadísticos media y división estándar, y yo quiero que sea con una sola coma decimal o un punto decimal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es, yo quiero que me hagas una tabla de estadísticos por sexo que me diga la media y la desviación estándar y que tenga una coma decimal nada más. Entonces, eso es lo que yo le pido a la máquina y eso es lo que me va a dar. Y es justamente lo siguiente. Ven acá, media y desviación estándar. Y aquí ven precisamente que está masculino y femenino y van a ver las medias de ambos grupos. Ahora, así nada más, con esta forma descriptiva de ver los datos, ¿existe alguna diferencia o no? ¿Cuánto es la media de tiempo de espera en sexo femenino? En mujeres, por ejemplo. 37. ¿Y en sexo masculino? Hasta ahí nada más. Ahí uno podría interpretar que hay un mayor tiempo de espera en sexo femenino. Sí, ¿no? O sea, hasta ahí nada más. Pero una forma de comprobarlo es a través de la prueba T-Student. Entonces, ¿qué hacemos? Algo más. O sea, un punto importante que es que necesito que lo tengan claro. La idea no es que ustedes tengan su base de datos y de frente vayan al chi cuadrado y al T-Student y a los análisis de regresión. No. Antes que ustedes comiencen a hacer su análisis exploratorio, su análisis ya inferencial, deténganse varios minutos en el análisis exploratorio de los datos. Vean las tablas de frecuencia, vean lo que son los gráficos de dispersión, vean también las medias, dedíquense tiempo al tiempo para ver eso. ¿Por qué? Porque no tienen la completa garantía que su base de datos esté completamente bien llenada. Recuerden, tienen sus fichas, o sea, tienen una encuesta, llenan todas sus fichas y luego tienen que pasarlo a la base de datos de Excel. Pero, ¿tienen la certeza de que lo han copiado fidedignamente ficha por ficha en la base de datos de Excel? No necesariamente. Tienen que hacer una revisión, 2 revisiones, 3 revisiones y aún así pueden encontrar datos anómalos. Una vez había visto una base de datos en pediatría y esta base de datos tenía un niño de 160 años. Entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Son datos que no van, entonces posiblemente este dato ha sido mal consignado, entonces
Para eso nos sirve el análisis exploratorio. Ojo con eso. O sea, es un punto muy importante tener un análisis exploratorio previo al análisis diferencial. En este caso, por ejemplo, o mejor dicho, en el caso anterior, solamente he visto descriptivamente una comparación de medias por grupos de sexo. No, aquí no hay ninguna prueba estadística, pero desde ya me da la idea que la media de tiempo de espera del sexo femenino es mayor que el sexo masculino. O sea, ya me da una idea. Lo importante es primero explorar la base de datos. No se olviden de eso, deténganse en la exploración de base de datos. Y el segundo paso, o sea, porque una cosa es la exploración a través de los datos, como la media, división estándar o proporciones, etc. Pero otra opción que es también muy importante y también nos va a ayudar bastante es a través de gráficos. Entonces, aquí estoy creando un gráfico de cajas comparativo y le pido, ¿no? Yo le pido que sea un gráfico de cajas del tiempo de espera según grupo de sexo. Entonces aquí vemos lo siguiente, aquí está el tiempo de espera en minutos, perdón, sí claro, en minutos de pacientes de sexo masculino y el tiempo de espera en minutos de pacientes de sexo femenino. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos parece? Parece mayor, ¿no? Ya, pero no se olviden que esto es el P50, en la mediana, ojo con eso. Esto es la mediana, la línea aquí que ustedes ven es la mediana. Lo que ustedes podrían decir es que la mediana del tiempo de espera del sexo femenino es mayor del sexo masculino. Hasta ahí nada más. Ya, ahora recién vamos a ver qué nos dice el test estadístico. Bien, entonces, ¿cuáles son los comandos? ¿O cuál es el comando? T-test, que es justamente quiero ver una prueba T, el test T, del tiempo de espera por sexo. Y les va a salir todo este cuadro. Cuando ustedes vean estadística, ya de una manera más detenida, cuando vean bioestadística, van a interpretar punto por punto qué significa esas tablas. Pero, para términos prácticos, nos vamos a fijar, primero, en la media. Ustedes van a ver lo siguiente, por ejemplo. Acá están observando que está el sexo masculino y el sexo femenino, está el número de observaciones y también están viendo la media y la desviación estándar. Perdón, aquí está el error estándar y aquí está la desviación estándar. Y ustedes ven acá lo que ya habíamos visto anteriormente, que la media es 37 para el sexo femenino y 33 para el sexo masculino. Entonces eso ya nos da una idea de cómo está siendo distribuida la variable. Y lo otro que ustedes tienen que ver es precisamente la prueba de hipótesis. Y en este caso es que la hipótesis alternativa es que la diferencia es diferente de cero. En otras palabras, que no son, o sea, que no son iguales. Entonces, en ese aspecto, ¿qué nos quiere decir? Que el p-valor es menor de 0,03. Y eso es un p-valor menor de 0,05. Por lo tanto, podemos decir que hay una diferencia significativa entre los valores de tiempo de espera según sexo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Algo que tengan duda de repente que quieren ahondar? ¿Todo claro? Así es. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Está claro? Perfecto. Recapitulemos. Aquí estamos viendo que la mediana del tiempo de espera en el sexo femenino es mayor que en el sexo masculino. Hasta ahí nada más. Podemos ya ver que hay una diferencia. Entonces, el siguiente paso es la prueba de hipótesis. Y nuestra prueba de hipótesis sería que si es que existe o no una diferencia entre el tiempo de espera. Entonces, aplico la prueba T y lo que me va a salir es que el tiempo de espera acá es 37 y la media del tiempo de espera es 37 y aquí la media del tiempo de espera es 33 y que esta diferencia es significativa. En otras palabras, la diferencia acá sí es significativa. ¿Por qué? Porque el p-valor acá es menor de 0,05. ¿Ya está más claro? ¿Está mucho mejor? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está más claro? Está mucho mejor. Está más claro, perfecto. Entonces, esa es la idea. Aquí la diferencia es significativa. Aquí vemos que la diferencia es 37 en femeninos, 33 en masculinos. Exploratoriamente ya nos da una idea de que son diferentes, pero con la prueba T
ya nos dice que esta diferencia es significativa. En otras palabras, podemos decir que existe una diferencia significativa entre el tiempo de espera del sexo masculino con el sexo femenino. Esa es la utilidad de la prueba TD Student para poder comparar medias. Entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo en orden? Perfecto. Ahora, ¿qué otra duda podríamos tener? Por ejemplo, ¿qué otra duda podríamos tener? Podríamos ver también, por ejemplo, comparación entre edades. O, por ejemplo, también podríamos ver comparación de edad con tiempo de espera también. Vamos a ver qué podemos encontrar. Pero, en estos momentos vamos a ver la parte de comparación de medias de más de dos grupos. En este caso, vamos a ver el test de ANOVA. Entonces, hemos hablado de eso ya anteriormente. El test de ANOVA nos sirve para ver comparación de más de dos grupos. Y en ese caso, vamos a ver qué sucede. Lo mismo. Habíamos creado la variable consultorio. ¿Se acuerdan? Consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3. Entonces, para eso hemos asignado etiquetas y hemos colocado que el consultorio 1, por ejemplo, es cardiología, consultorio 2 es neurología y consultorio 3 es nefrología. Digamos que tenemos nuestro centro de salud con esas características. Entonces, creo, o mejor dicho, quiero ver la exploración de datos y vemos qué hay acá. Lo mismo, tabstat, que quiere decir una tabla de estadísticos. Por tipo de consultorio, yo quiero la media de desviación estándar y quiero solamente una coma decimal o un punto decimal. En ese aspecto, vemos que la media de cardiología es de 35, la media de neurología es 35 también y la media de nefrología es 35,9. En ese aspecto, ¿hay o no hay una diferencia entre estos grupos? No, son casi iguales, son casi iguales. Entonces, ¿qué nos puede decir esos datos? ¿Qué nos puede decir estos datos? ¿Alguna idea? ¿Qué nos pueden decir estos datos? Que no hay diferencia, exactamente. No hay una diferencia en tiempo de espera según tipo de especialidad. Así de simple. Vamos a ver qué pasa. Creamos también un gráfico de cajas del tiempo de espera según tipo de consultorio. Y aquí ustedes pueden observar lo siguiente. Ustedes ven que, si bien es cierto, las medianas tienen una ligera diferencia, pero vamos a ver si es que esa diferencia es significativa o no. O sea, porque en sí ustedes no ven que no ven que sea tan distinto como lo que vimos, por ejemplo, acá. Aquí ya es otra la situación. Vemos como las medianas están bastante distintas y vamos a ver que eso no es lo mismo que sucede acá. Acá están en una situación semejante. Entonces, con eso vamos a ver qué sucede. Cuando vemos el test de ANOVA, es decir, el comando, lo que queremos ver es si es que existe o no diferencias entre las medias según grupo. Nada más. Quiero saber si existen o no diferencias. Punto. ¿No? Hasta ahí, el punto no es que quiero saber si es mayor o es menor, nada. La idea es si es que existen o no diferencias. Entonces, ustedes pueden ver acá que el p-valor es 0,88. ¿Eso es significativo? Para nada. O sea, esto no es significativo. Entonces, esto quiere decir que no existe una diferencia entre los valores de tiempo de espera según tipo de consultorio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está mejor? No, ese es con ANOVA. Cuando estábamos viendo TD Student, es lo que estaba acá. Lo que es comparación de medias de dos grupos. Cuando vemos comparación de dos grupos, es TD Student. Cuando vemos más de dos grupos, 3, 4, es ANOVA. Eso es lo que se utiliza. Entonces, TD Student nos sirve para ver comparación de medias de dos grupos. ANOVA nos sirve para ver comparación de más de dos grupos. Chi cuadrado, ¿para qué nos servía? Chi cuadrado, ¿para qué nos servía? Cualitativas, ¿verdad? Bien. Recapitulemos. Hagamos un pequeño repaso.
Cuando vemos análisis bivariado, vamos a hacer pruebas para ver si existe asociación o pruebas para ver si existe, para comparar o asociar. Eso es en líneas generales. Si queremos comparar tiempo de esperas, si queremos comparar, por ejemplo, número de atenciones, por ejemplo, entre otros, o queremos comparar edades, entre otros valores. Entonces, en ese aspecto, nos va a servir el análisis bivariado. Comparar o ver asociaciones. Cuando vemos, o cuando queremos ver asociación entre variables cualitativas, la prueba que se utiliza es chi cuadrado. Cuando quiero evaluar comparación o asociación de medias de dos grupos de variables cuantitativas es t_student. Cuando quiero evaluar comparación de medias de más de dos grupos es análisis de varianza ANOVA. ¿Ya? Entonces, eso es la recapitulación. Entonces, ¿hasta allí hay alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, el análisis bivariado, no se olviden, nos sirve para comparar o para también ver asociaciones, y la idea está en ver si es que estas variables son cuantitativas o cualitativas. Si es que son cualitativas, chi cuadrado; si es que son cuantitativas, t_student o ANOVA. De hecho, hay otras pruebas más, pero esas son las pruebas más utilizadas y las que ustedes van a ver con más frecuencia, van a estar más familiarizados con eso. ¿Por qué? Porque van a ver distintas investigaciones, publicaciones que utilizan estos tipos de datos. Al final también de la presentación vamos a ver regresiones, una cosa muy breve, pero ahorita centrémonos en análisis bivariado, porque eso es lo que va a aparecer también en sus publicaciones o en las investigaciones que ustedes quieran realizar, entre otras cosas. Hemos visto lo que es distribución normal, hemos visto que para poder ver si es que una variable sigue o no una distribución normal, tenemos que apoyarnos en la media, la desviación estándar, la simetría, la kurtosis, el histograma y el gráfico de cajas. Bien, llegó el momento del receso. Entonces, en la primera parte de la clase estábamos viendo lo que es el análisis de datos con Stata. Hay que recordar que la ventaja del Stata es que es un programa bastante versátil, es un programa que nos sirve para poder analizar bases de datos, ocupa poco espacio en la computadora y también con la opción de los comandos podemos agilizar mucho más el análisis de datos. Entonces, esas son las ventajas del Stata. Habíamos visto acerca de la localización en lo que es la carpeta de trabajo. O sea, no se olviden de una recomendación que había comentado en el inicio: creen su carpeta de trabajo, es muy importante, esa es una idea clave aquí en la clase. Creen su carpeta de trabajo porque eso les va a ayudar a localizar sus documentos, tanto en la base de datos como, por ejemplo, el archivo log, si es que ustedes lo utilizan, o el archivo do, y también los resultados. Entonces, creen su carpeta de trabajo, es muy útil. Dos, que los archivos do nos ayudan para poder tener los comandos, el registro de comandos que vamos a utilizar para el análisis de datos. Y también es una suerte de bitácora de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar todos los comandos uno por uno, y cuando ejecutemos el trabajo nos va, primero, a agilizar todo lo que es el análisis de datos, y dos, tener un registro de los comandos que estamos utilizando. Eso va a ser muy útil. Y tres, no se olviden que tienen que colocar las fechas de actualización, también tienen que colocar el nombre del autor y también los objetivos. Les va a ser muy útil eso en el futuro cuando ustedes desarrollen sus análisis de datos. También habíamos visto acerca de la importación de datos, sobre todo en Excel, que es el formato que más utilizamos para base de datos. Habíamos hablado acerca de manejo de variables, acerca de cómo crear una nueva variable, de cómo cambiar el nombre de una variable, de cómo colocar etiquetas a las variables. Entonces, eso lo habíamos conversado. También otra idea clave está en que ustedes, cuando hagan su base de datos, coloquen, uno, los nombres en minúscula, eso es muy importante, les va a ahorrar mucho trabajo. Dos, que sean nombres que tengan que ver con su trabajo. Por ejemplo, habíamos visto en la base de datos ficticia aspectos como el nombre de la variable, edad, sexo, tiempo de espera y consulta. Entonces, ese tipo de nombres les puede ser útil para el momento de que hagan su análisis. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen solamente nombres aleatorios o variable 1, variable 2, variable 3, eso a la larga les puede causar problemas. Entonces, la idea está en que vean los aspectos que les puedan ser más útiles, siempre lo más útil.
También habíamos hablado de generar variables, habíamos visto cómo se pueden generar variables, sencillamente con el comando gen y la variable nueva, que es igual a una variable antigua. Después de eso también habíamos visto cómo asignar etiquetas a las variables, habíamos visto esta parte también, y lo mismo, aquí, esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque les va a ayudar a que ustedes sepan de qué variable estamos hablando. Por ejemplo, ustedes ven acá, tiempo de espera, para ustedes de repente se puede entender eso, pero si ustedes entregan una base de datos a otro coautor o un investigador, eso va a tener problemas. ¿Qué significa eso? Te van a decir. Entonces, en vez de tener problemas, ahí tienen las etiquetas de variables. ¿Y cómo se hace? A través de este comando que ustedes ven acá, label variable. Y eso lo colocan en la variable que ustedes tienen acá y luego tiempo de espera. Bueno, que es el nombre, la etiqueta que ustedes quieren colocar. También habíamos hablado de recodificación de variables. Este es el lenguaje que se utiliza. Es largo, pero no es difícil. O sea, una de las ventajas también del Stata es que el lenguaje que utilizan es bastante intuitivo. Ustedes poco a poco, cuando se familiaricen con el lenguaje de Stata, ustedes pueden trabajar directo con comandos. En Stata también se puede trabajar semejante al SPSS. Ustedes han visto, ¿no? Menú y luego ver opción 1, opción 2, opción 3. O sea, menú, por ejemplo, estadísticos descriptivos, de repente tabla de frecuencias, etc. También el Stata hace eso, pero la riqueza de Stata también está en que uno puede trabajar con comandos y eso agiliza bastante el análisis de datos. Cuando uno ya se familiariza con los comandos, ahorra tiempo y también hace que sea más efectivo el trabajo. Entonces, esa es la ventaja de Stata también. Entonces, vimos esa parte, también hemos visto la parte de exploración de datos. Otra idea clave de la clase está en que ustedes se detengan bastante en el análisis exploratorio de sus datos. Deténganse allí, vean esa parte con detenimiento, véanlo con paciencia. ¿Por qué? Porque es en este momento en el que ustedes van a ver si es que todos los datos han sido consignados adecuadamente o si es que ha habido errores. Les comenté de una base de datos en la cual había un niño de 160 años, entonces eso es un absurdo. Pero si ustedes se dedican solamente a hacer el análisis vivariado de corrido y sin detenerse a ver sus variables, ahí van a tener respuestas erróneas que pueden convertirse en publicaciones erróneas. Ojo con eso. La investigación es muy importante por eso. O sea, en sí, los investigadores tienen que ser muy rigurosos con sus datos. ¿Por qué? Porque con los datos que uno genera va a poder tratar de explicar problemas de la realidad y también con eso puede proponer de repente políticas de salud o modificaciones, por lo menos en el centro de salud donde uno trabaja. Entonces, con los datos bien consignados, uno puede conseguir variaciones importantes. Entonces, la idea es que ustedes verifiquen la calidad de su base de datos y también que el análisis sea adecuado. Entonces, para poder tener una base de datos con los datos bien consignados, adecuadamente registrados, ustedes tienen que hacer un análisis exploratorio. Entonces, no se olviden de esa parte. Les digo nuevamente que la parte de exploración de datos es una de las partes importantes para ver la calidad de su base de datos. Y también para tener una idea general de qué sucede con las variables que están en estudio. ¿Y cómo se hace la exploración de datos? Entonces, habíamos hablado del análisis descriptivo y habíamos hablado de este comando de acá. Sum para variables cuantitativas. No se olviden de esa parte. Sum para variables cuantitativas. ¿Y nos sirve para qué? Para poder ver la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, que son las mediciones más importantes, o por lo menos las fundamentales para este caso, que es una variable cuantitativa. Eso es para variables cuantitativas, pero si yo quiero ver una variable cualitativa, pero antes de eso, también, no se olviden, para lo que es exploración de datos, tenemos las partes estadísticas, que son con números, medias, división estándar, etc. Pero también tenemos que ver las partes gráficas, también nos ayudará a eso. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico de cajas para ver edad, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, viéramos un dato que está acá, un punto? Nos mostraría un dato anómalo. Entonces, ¿eso qué significaría? O uno, que es una observación que está muy alejada de nuestra realidad o que de repente nos hemos equivocado. Si nosotros encontramos un dato anómalo, ¿qué haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué idea ustedes tienen respecto de ello? Si ustedes encuentran en su base de datos que tienen un dato anómalo, ¿qué podría ser? ¿Uno? Revisar la base de datos, precisamente. Cuando ustedes ven un dato anómalo, revisen la base de datos, porque
lo más frecuente es que pueda ser un dato mal consignado. Entonces vean bien y comparen sus fichas de sus encuestas o de la recolección de datos de historias clínicas y comparen y cotejen con su base de datos en Excel o en Stata. Eso es muy importante. Buen punto. Entonces, para eso nos sirve uno el análisis exploratorio. Vamos al análisis exploratorio y luego comparamos con nuestras fichas o con nuestra base para ver si existen o no datos anómalos. Y si encontramos un dato anómalo, vemos si es que ha sido o no bien consignado. Eso es muy importante. Entonces, es por eso que es importante el análisis exploratorio de datos. Entonces, eso hemos hablado para variables cuantitativas. Para variables cualitativas son, sobre todo, la determinación o la estimación de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces, el comando es tab. Nada más. No se olviden, en esta clase las cosas que están en azul, lo que están en azul son los comandos que Stata reconoce para el análisis. Lo que está en negro viene a ser el nombre de la variable. Análisis bivariado. Nuevamente, las ideas clave. ¿Para qué nos sirve el análisis bivariado? Para comparar y también para ver si existe asociación. Perfecto. Entonces, para variables cualitativas, ¿cuál sería el test estadístico? Chi cuadrado. Para cualitativas. Para variables cualitativas o variables categóricas se utiliza chi cuadrado. Y para variables cuantitativas tenemos dos opciones. Si queremos comparar dos medias, se utiliza t-de-student. Y si quiero comparar más de dos medias, ANOVA, análisis de varianza. Pero no se olviden, siempre y cuando siga distribución normal o sean muestras grandes. No se olviden de esa parte. Porque también hay test no paramétricos, pero ese es otro tema que se puede extender para otra fecha. Pero por lo pronto veamos lo que son las pruebas paramétricas, que son t-de-student para comparación de medias de dos grupos y análisis de varianza para comparación de medias de más de dos grupos. ¿Hasta ahí está claro? Perfecto. Entonces, nos hemos aproximado a distribución normal y una idea haya. Podemos verlo a través de media, desviación estándar, simetría de kurtosis, pero lo que nos va a ayudar también es la forma gráfica, a través de un histograma y a través de un gráfico de cajas. Pero en este caso hemos visto que aparentemente no se aproxima a una distribución normal, porque en sí una distribución normal tiene una forma de campana de Gauss, pero en este caso no parece que existiera la campana. Pero una forma estadística para ver si existe una distribución normal es con el test de Shapiro-Wilk y el comando es el que ustedes ven acá en azul. Y no se olviden, si es que el test me sale menor de 0,05, es que la distribución no es normal. No se olviden de esa parte. O sea, ahí el paquete de SPSS, por ejemplo, lo ve de otra manera, pero en este caso el SATA lo ve si es que el p-valor es menor de 0,05, en este caso no sigue en la distribución normal. No se olviden de esa parte. Bien, entonces hemos hablado de chi cuadrado para ver asociación o para comparar grupos, proporciones. Y la forma de crear una tabla de doble entrada es sencillamente el comando tab y variable 1, variable 2. Nada más. Y si yo quiero determinar el chi cuadrado es con chi cuadrado. Esa parte ya está. Quiero ver lo que es por columnas, es col. Y no se olviden, la interpretación es la siguiente. Es por columnas, entonces una forma de interpretar esa tabla es que del 100% de pacientes que esperan más de 30 minutos, en este caso el 50% son de sexo masculino. ¿Ya? Esa parte hay que tenerla clara. Vean, es por columna en este caso. Col de columna y en forma vertical. Cuando ustedes ponen row es por filas y la interpretación es que del total de personas de sexo masculino, el 71% esperó más de 30 minutos. Ya, esa parte también hay que tenerla clara. Les repito. En este caso estoy utilizando filas, row, filas, y la interpretación es que del 100% de pacientes de sexo masculino, el 71% esperó más de 30 minutos. ¿Está claro? Entonces no se olviden de esa parte. Le va a ayudar mucho para el momento de hacer su análisis. Una cosa es por filas, otra cosa es por columnas. Y el chi cuadrado, el test, no cambia si es que tú lo pones en fila o columna. Hemos hablado de t-de-student también y hemos hablado de la comparación de medias. No se olviden de explorar sus datos previamente. Siempre exploren sus datos, es muy importante. Vean primero la parte exploratoria. La parte exploratoria nos muestra que aquí hay una diferencia aparente y no se olviden. O sea, aquí la parte exploratoria es con este comando que ustedes ven acá. De todas maneras, la presentación va a ser compartida, entonces ustedes van a tener una referencia para ver cómo son sus pruebas.
Pero también no se olviden, ¿no? Quiero crear una tabla de estadísticos del tiempo de espera por sexo que me diga las estadísticas de media y desviación estándar y que tenga un punto decimal. Y me sale esto. O sea, esa es la traducción de los comandos que están aquí. No se olviden que también Stata nos aproxima a lo que son lenguajes de programación y es una interesante aproximación para ver de repente otros programas, por ejemplo el R. No se olviden de lo que es el análisis también gráfico, nos va a ayudar mucho. En este caso está el gráfico de cajas y ustedes ven también la diferencia allí. No se olviden de los comandos están en azul. Y no se olviden acá, cuando sale toda esa tabla, que ustedes ya en el futuro la van a explorar mucho mejor en sus cursos de bioestadística o de epidemiología, pero aquí lo puntual es que ven que la media del sexo femenino es 37, mientras que en el sexo masculino es 33. Hay una diferencia y esta diferencia es significativa. ¿Por qué? Porque nos sale que el p-valor acá es menor de 0,05. Eso es lo que nos da aval de decir que esta diferencia es significativa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Entonces hemos hablado que la comparación de más de dos grupos es con esta ANOVA. Lo mismo acá, vemos que el lenguaje es el mismo, es idéntico, solamente que en este caso yo lo he puesto por tipo de consultorio. Y me sale acá que no parece que haya una diferencia, y esto se corrobora de manera gráfica. No se olviden, siempre la parte gráfica es muy importante. ¿Bien? Entonces, lo mismo, ustedes utilizan la prueba de ANOVA, ese es el comando que ustedes tienen que utilizar para ver una ANOVA, y lo que nos importa acá es justamente el p-valor. Y entonces el p-valor sale 0,8, que es mucho mayor de 0,05. En otras palabras, lo que quiere decir acá es que no existe una diferencia significativa entre los tiempos de espera según consultorio. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Entonces, vamos ya para finalizar la clase con los modelos de regresión. Entonces, ¿se acuerdan o han visto algo acerca de regresiones? ¿No? ¿Alguien que haya escuchado acerca de regresiones anteriormente? No. Muy bien. ¿Todos han llevado de repente funciones en matemáticas alguna vez en su vida? Sí, ¿no? Hace mucho tiempo, de repente algunos en la academia, qué sé yo. Pero sí, ¿se acuerdan? Y es igual a una f de x. ¿Se acuerdan esa parte? Ya, o sea, por ejemplo, hagamos una recapitulación rápida. Una función cuadrática, nada más. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. ¿No? Entonces, 4 al cuadrado, 16. Entonces, tenemos un valor y que es igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Una idea? Ya, muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Digamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de una situación con la hipertensión. Por ejemplo, ya está. Hipertensión arterial. ¿Todos estamos familiarizados con hipertensión arterial? ¿Sí? Bien. Entonces, podríamos decir, o sea, esto es una situación hipotética, pues que yo lo pongo ahora a discusión. Si es que existe una relación entre lo que es nivel de consumo de sal e hipertensión. ¿Hay una asociación? Eso nos lo dice la bibliografía. Ya, ok. Se podría tal vez crear un modelo estadístico como una función y igual a f de x, en la cual nuestro i sea hipertensión, presencia de hipertensión o nivel de hipertensión o grado de hipertensión, que esté en función de consumo de sal. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Ese es un modelo de regresión. Ese es un modelo de regresión. Un modelo de regresión es un modelo matemático para poder tratar de explicar un asunto de la realidad. Entonces, eso es lo que es un modelo de regresión. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Modelos de regresión lineal. Es una representación estadística de un fenómeno de la realidad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, es una representación matemática. Las representaciones matemáticas no necesariamente van a abarcar todo lo complejo de la realidad, pero nos ayudan a tener una idea. Entonces sigue una ecuación donde es un i que es igual a una constante, una beta 0, con un beta 1, x1 más un grado de error. No se olviden de esa parte también, la estadística se caracteriza porque sigue el error. La estadística reconoce el error, porque hay una situación que es la aleatoriedad, el azar. El azar es lo que también es importante en la estadística. Entonces, no se olviden. Los modelos de regresión es una forma matemática, una forma estadística de poder explicar la realidad. Entonces, nuevamente, no se olviden de análisis de datos, o sea, no se olviden de la exploración de datos. Es muy importante para ver qué es lo que sigue. Por ejemplo, en la base de datos que teníamos, habíamos visto el grado de satisfacción de los pacientes.
teníamos una variable ficticia con una escala para ver el grado de satisfacción. Entonces, yo quiero saber si es que existe una relación entre la insatisfacción de los pacientes con el tiempo de espera. ¿Y qué me sale? O sea, esto es un diagrama de dispersión. Este es un gráfico de dispersión. Y el comando es el que ven acá, scatter. Nos va a ayudar. Variable 1, variable 2, variable y variable x. ¿Qué sale? ¿Qué ven ahí? ¿Está todo en desorden o es que pareciera que existe una distribución? O pareciera que existiera una linealidad o una forma establecida. ¿Sí? Pareciera, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pareciera. Entonces, incluso yo podría decir, ¿no? O sea, pareciera que mientras más tiempo de espera hay, es mayor el nivel de insatisfacción. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, mientras más tiempo de espera hay, más insatisfacción hay en los pacientes. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos cuando sacamos ese tipo de gráficos de dispersión. Entonces, una cosa, ojo, es la regresión lineal y otra cosa es la regresión logística. Entonces, si quiero ver regresión lineal, es para variables cuantitativas. Una regresión lineal es para dos variables cuantitativas. Entonces, bueno, también pueden ser más, pero eso ya es otro tema que se puede hablar en otro momento. Pero ahorita estamos viendo algo básico. Entonces, este es el gráfico de dispersión y cuando yo quiero ver una regresión lineal es para variables cuantitativas, para dos variables cuantitativas, tanto la variable respuesta como la variable, variable dependiente como la variable independiente. Entonces, ¿qué me sale? El comando es regress. Insatisfacción es mi y, o sea, es mi i, o sea, viene a ser la variable dependiente, mientras que el tiempo de espera es la variable independiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que mientras más tiempo de espera haya, más grado de insatisfacción hay. No se olviden, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. ¿Se acuerdan de funciones? Ya. Eje de X, eje de Y. Entonces, no se olviden que un modelo de regresión es un Y que está determinado por un X. ¿Ya? Entonces, ese es uno, esa es la ecuación de la función. Aquí ustedes ven cómo la función se va comportando, es una idea, una representación. Eje de X, eje de Y, mientras más aumente el tiempo de espera, más aumenta el grado de insatisfacción. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? La insatisfacción es mi variable de respuesta y quiero explicarlo a través de las variables intervinientes o las variables dependientes. Entonces, este es el orden. No se olviden que esa es la parte importante. Este es el orden. O sea, este viene a ser el Y y este viene a ser el X. No se olviden porque si ustedes lo ponen en otro orden, le va a salir otros resultados y eso va a ser mal interpretado, va a ser un desastre para el momento que ustedes quieran publicar o quieran mostrar sus resultados o quieran discutirlos por lo menos. Entonces, no se olviden. Este es el valor de Y y este es el valor de X. Entonces, ¿qué nos sale? Nos salen los coeficientes. O sea, ustedes tienen que fijarse en esta parte de acá, porque esta es la parte justamente del coeficiente del tiempo de espera. ¿Qué nos quiere decir esto? 1, que este es el coeficiente de tiempo de espera. 2, que este es el p-valor, que dice que es significativo, y este es el intervalo de confianza. ¿Ustedes se acuerdan cuando ven intervalos de confianza? Bien, entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que por cada minuto de tiempo de espera, el nivel de insatisfacción aumenta en 0,75, según este modelo y según también la escala que he utilizado. Entonces, lo ven, por cada minuto de tiempo de espera aumenta el nivel de insatisfacción. Esto es, en otras palabras, lo que quiere decir este modelo de regresión respecto de insatisfacción en este tiempo de espera. Entonces, eso es lo básico que ustedes tienen que ver de un modelo de regresión. Hay muchas más cosas, sí, y poco a poco eso ya lo irán viendo con sus cursos de bioestadística o de epidemiología, y entonces es muy interesante que vean esto. Finalmente, en cuanto a modelos de regresión logística, los modelos de regresión logística nos sirven para ver sobre todo que las variables de resultado sean binarias, ceros o unos, sí o no, hizo enfermedad o no hizo enfermedad. Eso es lo importante. O sea, en cuanto a modelos de regresión logística, tenemos que tener en cuenta que las variables son categóricas. Eso tienen que tener en cuenta. O sea, las variables de respuesta, sobre todo, son de tipo categórico y de tipo binario, sí o no. ¿Hizo una enfermedad o no hizo enfermedad? Sobre todo ese tipo de lógica. Entonces, por ejemplo, habíamos visto el tiempo de espera y habíamos
habíamos categorizado el tiempo de espera en si es que son menores de 30 minutos o mayores de 30 minutos, ¿se acuerdan? Esta es una categórica. Una cosa es la cuantitativa, que hemos visto minutos, todo lo que son minutos, pero acá la habíamos recategorizado en menores de 30 y mayores de 30. Perfecto. Entonces, no se olviden siempre, exploración de datos. Estamos viendo acá cómo se comporta esta variable tiempo de espera y también he recategorizado el nivel de insatisfacción en aquellos que están satisfechos o no satisfechos. O sea, he visto ese puntaje. Entonces, hago una tabla de doble entrada para ver nivel de para ver si existe relación o existe una asociación entre nivel de insatisfacción con este tiempo de espera. Entonces, hago mi tabla con mi chi cuadrado y me sale que el P es menor de 0,05, por lo tanto, ¿es significativo o no es significativo? Es significativo. Entonces, puedo presumir que hay una relación o una asociación entre tiempo de espera y nivel de satisfacción. Bien, pero el siguiente paso es saber en cuánto es esta relación. El OR, o los modelos de regresión logística, nos sirven para ver el OR. ¿Sí han escuchado el OR? ¿Sí? El otro ratio, ¿no? El OR nos ayuda a cuantificar el nivel de relación o de asociación entre dos variables. O es un nivel también, es una medida de riesgo también. Entonces, a eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, acá vemos que como el p-valor es menor de 0,05, podemos decir que existe una asociación entre el tiempo de espera y también lo que es nivel de satisfacción. Entonces, vamos a ver en cuánto ocurre esto. Generamos nuestro modelo y el comando es el que ustedes ven acá, logistic, donde mi variable de respuesta es insatisfacción. No se olviden, primero va la variable de respuesta y luego van las variables independientes, sea una o sean varias. Y entonces ustedes ven lo siguiente. Se fijan en la parte que está aquí en rojo y ven lo siguiente. Que el OR es 22, que el p-valor es menor de 0,05 y que el intervalo de confianza va de 4 a 100. Ok, como son datos ficticios, tengan en cuenta que los intervalos de confianza pueden ser altos. Entonces, ese es un punto. Pero, ¿qué es lo que importa acá? Uno, que sea el OR y dos, el p-valor y el intervalo de confianza. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Nos quiere decir que existe un riesgo de 22, en 22 que haya insatisfacción en aquellos pacientes que esperan más de 30 minutos. Entonces, esa es la lectura o esa es la importancia del OR acá. Justamente nos ven los niveles de riesgo y vemos que el nivel o el riesgo de que haya un nivel de insatisfacción alto en pacientes con tiempo de espera mayor de 30 minutos es mucho mayor que los pacientes que esperan menos de 30 minutos. ¿Está claro hasta allí? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Perfecto. ¿Quieren una nueva recapitulación? ¿Está bien hasta allí? ¿Algo que quieran repasar? ¿No? Perfecto. Entonces, eso es todo por el día de hoy y entonces ya será hasta una siguiente ocasión para tener más problemas acerca de análisis de datos. Y bien, entonces es todo por el día de hoy. Muchas gracias.